Estimados invitados, muy buenas tardes. En el marco de la biblioconferencia que organiza la Biblioteca Central cada mes, presentamos la ponencia de parálisis cerebral infantil, que el día de hoy estará a cargo de la doctora Sandra Mori Álvarez, quien es médico cirujano de medicina humana por la Universidad Privada del Valle con diplomado en salud ocupacional y seguridad en el trabajo por la Universidad San Luis Gonzaga. Además, cuenta con diversas especializaciones en salud ocupacional. Ha trabajado también como médico de medicina intensiva en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren de Salud, asimismo como médico ocupacional en World Health SAC y en la Clínica Internacional. Desde el 2004 pertenece al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios. Les presento con mucho gusto y también reiterarles nuestro agradecimiento, estimada doctora Sandra, quien estará a cargo de la ponencia parálisis cerebral infantil. Adelante, doctora. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la introducción, doctora. Bueno, vamos a empezar la ponencia. Voy a ir compartiendo parálisis cerebral infantil, ¿sí? Eh, bueno, vamos a comenzar el abordaje integral de la parálisis cerebral. Eh, bueno, según la presentación de la doctora, es agregar que me encuentro haciendo la residencia de medicina familiar y comunitaria. Soy médico residente de tercer año del Hospital Carlos Alcántara Butterfield. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. Eh, bueno, ¿cuáles son los objetivos de esta ponencia? Dar a conocer de manera general el abordaje de la parálisis cerebral en PADOM y niños, que es la rotación en la cual yo estoy realizando en el mes de mayo. Establecer el plan integral de manejo que incluyen estrategias para reducir las complicaciones, evitar secuelas y mejorar la vida de los pacientes promoviendo su plena integración, que eso es el fin en el que queremos llevar. Resaltar la importancia del soporte familiar en el cuidado integral de pacientes con esta patología para conseguir los objetivos planteados de manera individualizada junto con la capacitación de los familiares por parte del equipo multidisciplinario. Es importante esos objetivos, dicho sea, en Padomi Niños actualmente nosotros manejamos un equipo multidisciplinario en las cuales consta el médico, la enfermera, terapia física, médicos en terapia física, nutrición también y psicología, incluso odontología, ¿no? Que nos dan la ayuda para este tipo de pacientes. Bueno, entonces podemos decir que la definición es un grupo heterogéneo de alteraciones permanentes en el movimiento y la postura que limitan la actividad y son atribuidas a alteraciones no progresivas ocurridas durante el desarrollo cerebral del feto o del niño pequeño. Sí, más adelante vamos a hablar acerca de este tema. Los trastornos motores se acompañan con frecuencia de alteraciones sensoriales, perceptivas o cognitivas, trastornos de la comunicación, muchos de los pacientitos no hablan, de la conducta, las epilepsias en muchos casos son refractarias y de problemas musculoesqueléticos secundarios. Entonces, básicamente la etiología y los factores de riesgo se han podido hacer los estudios dentro del parto, anomalías genéticas, infecciones de la futura mamá, malformaciones cerebrales, prematuridad, ¿no? Entonces, vamos a ver más o menos los factores de riesgo y cuál es el porcentaje de aquello. Eh, desde Se dice que desde finales de los 80 se resta valor a la asfixia perinatal, que es lo que muchos consideraban de que podía llevar a este cuadro del PC, pero sin embargo, hoy en día se dice que es menos del 10% de los casos, o sea, estamos hablando de que es bajo, ¿no? Eh,
Es de origen multifactorial, resultado de diversos eventos que pueden suceder durante los periodos prenatal, perinatal, postnatal, ¿sí? Tenemos también lo que son los factores de riesgo, los prenatales, infecciones intrauterinas o el TORCH, enfermedades de la madre, ¿no? Enfermedades que ella propiamente tenga, no sean adquiridas, exposición a drogas o tóxicos, en especial drogas de consumo habitual, como son la cocaína, por ejemplo, traumatismos, alteraciones placentarias o alteraciones del desarrollo fetal, ¿no? Dentro de las perinatales tenemos el parto distóxico, bradicardia fetal, hipoxia, isquemia perinatal, infecciones perinatales, y dentro de las postnatales tenemos infecciones, ictus, anoxia, traumatismos y tumores. Entonces, se dice que la prematuridad es en un 78%. Estamos hablando que es bastante alto, ¿no? Que es una de las principales causas. Tenemos el retardo del crecimiento intrauterino en un 34%, infecciones intrauterinas en un 28%, hemorragia anteparto en un 27%, patología placentaria grave en un 21% y parto múltiple en un 20%. Entonces, nos quedamos o nos enfocamos que la causa principal es la prematuridad, ¿no? Entonces, en los últimos años también se ha dicho que la prevalencia del PC es inversamente proporcional a la edad gestacional y al peso del nacimiento. Entonces, ¿por qué? Eso se ha visto que ha disminuido esta prevalencia por la neuroprotección, y es que hoy en día se maneja mucho con las especialidades de ginecología, de obstetricia, el manejo de cómo una mujer puede prepararse un embarazo para que puedan estos niños nacer, los bebés nacer bien, ¿no? Entonces se habla del ácido fólico, de muchas vitaminas que hoy se da, de los controles prenatales, que es muy importante para ver cómo está el crecimiento de ese bebé, ¿no? Entonces es importante decir que esta prevalencia va en disminución, gracias a Dios, porque esto nos está ayudando a que no tengamos más incidencia de esta patología, ¿no? Los recién nacidos con menos de 1.500 gramos, el riesgo de desarrollar PC es de 20 a 80 veces. Entonces decimos que es alto, ¿no? En la prematuridad, mayor a los pesos mayores de 2.500. A pesar de todo, aproximadamente el 60% de los pacientes con PC han nacido a término o casi a término. O sea, muchas veces son pacientitos que sí nacen a término, que sí tienen buen peso, pero sin embargo presentan estas alteraciones. Manifestaciones clínicas. Según la semiología del trastorno motor y la distribución de afectación, tenemos la PC espástica. En esta es la forma más común, hablamos de un 70-80%, y el signo dominante es la espasticidad del predominio distal, definida también como una elevación del tono muscular que se evidencia por un incremento de la resistencia al estiramiento muscular. La espasticidad se debe a la afectación de la vía piramidal y otros signos positivos de afectación de la primera motoneurona, ¿no? Entonces acá nosotros vemos que tenemos tres tipos, que es la hemipléjica, la dipléjica y la cuadripléjica, que lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Dentro de la PC espástica puede ser la hemiplegia o la hemiparesia espástica. Es una afectación unilateral del miembro superior o inferior, puede ser causada por causa prenatal en un 75%, perinatal en un 14% o postnatal en un 11%. Más frecuente en varones, se ha visto por estudios, y es del lado derecho. Se puede asociar también a una discapacidad intelectual, epilepsias refractarias a un 40%, hemianopsia, incluso a algunos otros problemas visuales. También se ha asociado a problemas cognitivos conductuales, hay dificultades para el aprendizaje, para el habla, un TDAH, y la mayoría deambula antes de los 3 años, ¿no? Como que podríamos decir que a pesar de que es una de las más frecuentes, esto tiene se podría decir un buen pronóstico. La monoplegia o la monoparesia espástica es una rara afectación de un solo miembro y generalmente es una hemiplegia, como lo he hablado anteriormente. La diplegia espástica, típica en los recién nacidos prematuros, lo que habíamos dicho que era un 78%, es la forma más común de la parálisis cerebral, el 40% del total. Suelen ser niños con alteraciones de la motricidad gruesa en extremidades inferiores.
Se asocian también a problemas visuales, en este caso estrabismo, dificultades de la atención, como habíamos hablado, el TDAH, trastorno del aprendizaje y con menor frecuencia la epilepsia, un 15%, que habíamos hablado en el anterior que era más, ¿no? Un casi 40%. El 85% adquiere también la marcha, y la tetraparesia espástica, su etiología es la hipoxia isquémica pre o perinatal y los procesos infecciosos, ¿no? Estamos hablando de la mamá y es más habitual en recién nacidos a términos o en pretérminos. O sea, se podría decir que, como habíamos indicado anteriormente, ¿no? Y a pesar, ya es inversamente proporcional, no se podría decir que es más allá. Su etiología es la hipoxia isquémica, perdón, la mayoría tiene pobre lenguaje, discapacidad visual, epilepsia y dificultad para alimentarse. Tenemos también la parálisis cerebral discinética, ¿no? En esta tenemos dos tipos, que es la atesósica o la discinética. En estas es un 10 a 15% de toda la parálisis cerebral y es secundaria a una afectación del sistema extrapiramidal, específicamente en ganglios basales. Suele ser secundaria a una hipoxia isquemia grave. Suele haber una alteración del tono y de la postura asociada a movimientos involuntarios, estereotipados o recurrentes, ¿no? Que muchas veces tenemos frecuencia a este tipo de pacientes. Con frecuencia se asocian a celularrea, no suele haber déficit conectivo significativo, no es como el anterior que habíamos visto, y la epilepsia no es habitual, ¿no? Acá dice que es menos del 25%, habíamos hablado que el anterior era en 40%, y no desarrollan contracturas. Entonces acá tenemos los dos tipos, las contracciones rápidas, desorganizadas e imprescindibles de músculos que involucran la cara, músculos vulvares y extremidades proximales y los dedos. Esta es la tetósica. Y la discinética se caracteriza por la contracción conjunta de músculos agonistas y antagonistas y a menudo tiene signos piramidales consistentes, incluso la disartria, ¿no? No hablan, no gesticulan o no hablan muy bien este tipo de pacientes. Tenemos la última, que es la PCA táxica, representa aproximadamente alrededor del 4%, o sea, esta es muy baja, presentan hipotonía en el lactante y retraso al desarrollo psicomotor, aparecen posteriormente a inestabilidad en bipedestación e incluso en sedestación, dismetría, alteración de la coordinación. La ataxia suele mejorar con el tiempo y aunque hay una forma tardía que es mayor a los 6 años, estos pacientes pueden conseguir caminar de forma autónoma, ¿no? Si es que tienen una buena terapia. Y hay formas mixtas también, ¿no? De todas las que hemos hablado, son frecuentes las espásticas con distonía o las discinéticas con ataxia, ¿no? Entonces, esos son las manifestaciones clínicas más importantes de la parálisis cerebral. Bueno, aquí entonces hablamos ya en las manifestaciones clínicas según el Gross Motor Function Qualification System, que es una manera de verse que se pudo realizar. La OMS lo vio como una nueva limitación, una nueva visión de las limitaciones funcionales. En un concepto de discapacidad han sustituido a la participación que aporta un contenido más social, ¿no? Entonces, esta clasificación permite la funcionalidad motora de la parálisis cerebral según los niveles, ¿no? Hablamos del nivel 1, que tiene un porcentaje de 27.5%, el paciente camina sin limitaciones, puede correr, subir escaleras, sin apoyarse, ¿no? El nivel 2 ya tenemos tenemos un porcentaje de 11.5%, no requiere aparatos para caminar, mayor de 4 años, hay dificultades para correr, para saltar, se apoya para subir escaleras y hay un poquito ahí ya como que se empieza a manifestar, ¿no? Tenemos también la tipo 3, que es un 20%, ya ahí requieren aparatos después de los 4 años, aparatos para caminar después de 4 años, movilidad independiente en el suelo, maneja silla de ruedas, pero lo puede utilizar, ¿no? En el 4, que también tenemos a un 20%, mantiene sedestación, movilidad independiente muy limitada, silla de ruedas eléctrica, pero todavía tiene algún tipo de movimiento. La nivel 5, que es un 21%, es ya falta de independencia, incluso en el control básico antigravitatorio, ¿no? Ahí sí tiene que ser prácticamente limitado totalmente.
Dentro de las manifestaciones clínicas no motora tenemos la discapacidad intelectual en un casi 50%, la gran mayoría de estos pacientes presentan esa discapacidad intelectual. La epilepsia presente en el 25 al 50% de los pacientes, trastorno del lenguaje en un 75-80% presenta trastorno del lenguaje, debilidad, parálisis o falta de coordinación orolingual. Entonces aquí es muy importante las terapias, ¿no? Trastornos conductuales en un 25-40%, conviene tener presente la disfunción ejecutiva o el TDAH, y el trastorno de sueño son muy frecuentes, en casi 25%. Dicho sea esto, nosotros en las visitas siempre valoramos todo lo que estamos indicando, lo que estoy indicando aquí en las manifestaciones clínicas no motoras, incluso en el trastorno del sueño. Vamos a ver más adelante cuando ya es cómo es el manejo que tenemos con este tipo de pacientes. En el trastorno del lenguaje, las terapias ayudan mucho a ello, y también las terapias conductuales, ¿no? Para que estos pacientes puedan seguir desarrollándose, y acuérdense que uno de los objetivos es que ellos se puedan integrar a la vida social común, ¿no? Dentro de lo digestivo, bueno, es la comorbilidad más frecuente después de los trastornos neurológicos. Presentan alteración del estado nutricional en algún momento de su vida. Hasta un 30-40% de los pacientes tienen dificultades para alimentación secundaria, esa disfagia, ¿no? Entonces aquí es muy importante, y aquí entra el manejo de la nutricionista, ¿no? Porque habíamos indicado que es un manejo multidisciplinario, donde tenemos varias especialidades que nos ayudan en el manejo de este paciente, ¿no? Entonces aquí las manifestaciones más frecuentes es el reflujo gastroesofágico, el estreñimiento. Acuérdense de que muchos de estos pacientes, según lo que habíamos hablado, son pacientes que tienen una postración, entonces el estreñimiento es muy frecuente, y la cealorrea también. Entonces aquí es importante poder manejar este tipo de pacientes, y vamos a ver cómo es el manejo de la parte nutricional, ¿sí? Dentro de los músculos esqueléticos, los pacientes con espasticidad, la más frecuente, pie equinovaro, subluxación, luxación de cadera, que son las que nosotros tenemos como manifestación musculoesqueléticas. Dentro de las respiratorias, bueno, una insuficiencia respiratoria progresiva, ¿no? Va en aumento, es de causa importante de la morbilidad, y bueno, estos pacientes, como algunos llegan a la postración, tienen secreciones, tienen abundantes secreciones, y estas secreciones pueden puede ingresar algún germen, y puede hacer de que sean aumentadas, ¿no? Entonces nosotros cuando hacemos las visitas siempre preguntamos cómo están las secreciones, si hay aumento de secreciones, si hay diferente coloración de las secreciones, cómo están manejando las secreciones, si están aspirando o no estos pacientes. Entonces, justamente eso nos lleva para que nosotros podamos identificar si es que hay ahí un factor que nos puede estar diciendo de que hay una infección, ¿no? Si es que, aparte de los signos, obviamente, de una infección como una fiebre, si tiene fiebre, si es que tiene tos, ¿no? Si es que hay alguien resfriado en casa, también la parte familiar es muy importante aquí, y lo más frecuente en estos pacientes es las neumonías, ¿no? Y otras manifestaciones clínicas, bueno, el dolor presente en un 50-75%, sí, son pacientes con espasticidad, y al movimiento pueden generar mucho dolor, entonces es importante también el manejo de ello. Problemas en el control urinario hasta un 30-60%, problemas en la higiene mucodental, son pacientes que tienen espasticidad y están bien cerraditas sus boquitas y no pueden hacer las limpiezas adecuadas. Ahí viene el manejo ya de odontología también, que nos acompaña muchas veces en estas visitas, ¿no? La osteoporosis, ¿no? Acuérdense que son pacientes que no deambulan, y hay que tener un seguimiento del calcio y la vitamina D a partir de los 6 a 8 años para descartar este tipo de patología, ¿no? Ya que tenemos una escasa movilidad y la desnutrición propia de la enfermedad por todo lo que conlleva. Bueno, dentro del diagnóstico, la difusión motora, hay que ver todo lo que es, lo que nos podemos nosotros hacer a la inspección, luego la historia clínica compatible, y aparte de eso también siempre ver los factores hereditarios, la neuroimagen, resonancia magnética cerebral, y bueno, signos de alarma que también es importante saber. Que nosotros, como habíamos hablado anteriormente, la parte respiratoria, ¿no? Para poder identificar a tiempo y poder dar el manejo adecuado.
Entonces, dentro de los principales signos de alarma y trastornos que simulan una PC, en la historia clínica, ausencia de factores de riesgo, historia familiar, fluctuación de síntomas motores, síntomas paroxísticos, síntomas progresivos, regresión del neurodesarrollo, en la exploración, rasgos dismórficos, ataxia o hipotonía aislada, anormalidades del sistema nervioso periférico, atrofias ópticas, retinopatías, movimientos oculares anómalos, y bueno, dentro de la resonancia magnética craneal, bueno, si hay normalidad, alteraciones inespecíficas, lesiones específicas de otros trastornos que pueden estar acompañados también. Acuérdense que son pacientes que han tenido, por ejemplo, la prematuridad, se presentan varios trastornos dentro de este tipo de pacientes, la espasticidad, las leucodistrofias, la disinesia, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vienen enfermedades un poco más de las clasificadas raras, las ataxias, ¿no? Por ejemplo, nosotros no, bueno, en las visitas no hemos llegado a ver muchas de estas enfermedades, pero sí vemos enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, ¿no? Dentro del manejo y el tratamiento, el abordaje es multidisciplinario, como habíamos hablado. Entonces, aquí nos centramos y esa imagen nos dice mucho, ¿no? Primero, porque el seguimiento es multidisciplinario y vamos a un diagnóstico. Tenemos que tener ya el diagnóstico claro de parte de un neuropediatra. El paciente es el todo y la familia nos tiene que ayudar. ¿Sí? Aquí juega un factor muy importante el acompañamiento familiar. Las mamitas y los papitos empiezan a tener en cuenta qué es lo que tiene su paciente y le ayudan en todo ese proceso. ¿Por qué? Porque nosotros como equipo en Padomi Niños los ayudamos a que ellos puedan aprender durante capacitaciones que les damos, para que puedan manejar bien al paciente, en las secreciones, la identificación de factores, identificación de signos de alarma. Es un manejo muy exhaustivo y que la familia aprende durante el tiempo que Padomi Niños está con este tipo de pacientitos, ¿no? Entonces, es importante el tema familiar y que conlleve también al tema al tema del paciente. Entonces, aquí dentro del manejo y tratamiento se hace un electroencefalograma, sobre todo en menores de 2 años, con sospechas de crisis epiléptica, regresión y freno al desarrollo, neurosensorial, neurocognitivo, lenguaje, apoyo psicológico, prevención de contracturas, intervención ortopédica, ¿no? Vigilar las caderas, la escoliosis, hay que hacer una radiografía de caderas de 6 a 12 meses, el manejo del dolor, disminución del largo articular, eh, radiografía de columnas, el tratamiento de la espasticidad, ¿no? Aquí fundamentalmente la terapia física, los fármacos, hoy en día se ve que también la toxina botulínica también nos ayuda, incluso algunos tratamientos quirúrgicos, seguridad y eficacia de la alimentación, ¿no? La somatometría aquí es importante cada 6 meses, vigilar las comorbilidades, el reflujo gastroesofágico, el saneamiento y la celorrea, como habíamos hablado, desarrollo de la salud ósea, ¿no? El calcio, el fósforo, el magnesio, el PTH, densiometría y el manejo del dolor también está aquí. Insuficiencia respiratoria progresiva, infecciones a repetición, valorar la fisioterapia respiratoria, el coach assist, que es que eso también nos ayuda, eso ayuda a que puedan los pacientes expectorar, porque es como una ayuda para que genere tos, ¿no? La vacunación aquí también es importante, en otros países se valora la palivizumab, que es formas graves mayor a 2 años, es una vacuna del virus sincitial respiratorio, que eso también ayuda a que este tipo de pacientes no conlleven a tener tantas infecciones a repetición, ¿no? Y la vacuna de influenza anual, que también nosotros la manejamos en pacientes, aquí en el Perú se maneja en niños, adultos mayores y en niños que tienen ese tipo de enfermedades, ¿no? En la parte oftalmológico, valorar el estrabismo, los trastornos de la movilidad y el déficit visual. Los tratamientos indicados para las diferentes comorbilidades, por ejemplo, de la celorrea, se está manejando, bueno, dentro de esta guía que nosotros hemos podido realizar, que es una guía española, ellos manejan la toxina botulínica, el glicopirolato,
parches de escopolamina, nosotros tenemos aquí en tabletas o en ampollas, que es lo más frecuente que nosotros tenemos aquí. Dentro del dolor tenemos el blacofeno, la gabapentina, ¿no? También ese tipo, y también la parte de la terapia física y el manejo de dolor con otro tipo de medicamentos. Y el sueño, algunos pueden conseguir la melatonina, la higiene del sueño, el tratamiento del dolor es muy importante aquí, y también valorar el tratamiento del síndrome de apneas y hipopneas del sueño, ¿no? Dentro de los tratamientos digestivos, de los trastornos digestivos, el ERGE, omeprazol, esomeprazol, bueno, aquí retiramos la ranitidina, bueno, esto es una guía del 2022, el seguimiento, el macogrol, o bueno, también tenemos nosotros nosotros como visita, siempre preguntamos cómo va el tema de las evacuaciones del paciente. Dependiendo de la cantidad de días, podemos utilizar enemas, podemos utilizar también supositorios o el manejo propio del estreñimiento que se hacen habitualmente, sea con alimentación en fibra o sea con lactulosas, ¿no? Disfagia. Dentro de la disfagia es muy importante el espesante, ¿no? No dar este tipo de pacientes líquidos puros, sino líquidos espesantes para que ellos puedan ayudar. Eh, dentro de la gastronomía la gasostomía también, ¿no? Los botones que también tienen nuestros pacientes por ahí también, cómo hacer el manejo, y dentro de la nutrición, los suplementos dietéticos que también son importantes. Otras, bueno, la osteoporosis, la vitamina D, el calcio, dentro de los manejos respiratorios, bueno, se tiene que hacer el manejo previo de lo digestivo, ¿no? Porque eso también nos puede llevar las vacunas, como habíamos hablado, y también aquí entra la terapia respiratoria, que también es importante. La incontinencia, bueno, lo manejan con toxina botulínica y el TDAH con psicoestimulantes. Entonces, dentro de la terapia física, básicamente se hace para prevenir contracturas y deformidades, manejar las habilidades funcionales, la resistencia muscular y las competencias de los padres para tratar esa discapacidad, ¿no? O sea, tenemos que ayudarles, indicarles, capacitar a los papitos para que ellos también puedan hacer las fisioterapias cuando el terapeuta no esté acompañándolos. Ellos también tienen que aprender para poder ayudar a su familiar, ¿no? La fisioterapia que debe centrarse en las habilidades motoras gruesas y el fortalecimiento y la provisión de dispositivos de movilidad. Otras terapias, tenemos la terapia ocupacional, en la función de las extremidades superiores, alimentación, vestir, seguir al baño, ¿no? Empezarles a enseñar a los pacientes que obviamente pueden realizarlo para que ellos puedan integrarse, por eso que era uno de los objetivos. Y el uso de tecnologías, equipos de adaptación, terapia del habla y lenguaje, se debe abordar la articulación, las deficiencias oromotoras, las habilidades del lenguaje, la preparación para la escuela y el uso de sistemas de comunicación que también ellos lo pueden realizar, ¿no? Dentro del tratamiento ortopédico, la ortósis ayuda a prevenir, corregir o reducir deformidades, que habíamos hablado también la parte de la terapia. Ha demostrado eficacia previamente entre las extremidades inferiores, y el uso de sedestadores o bipedestadores preparan para la marcha, promueven la simetría y la alineación musculoesquelética. Bueno, esta es una guía, como le dije, de otro país, otra realidad, ¿no? Que se pueden tener este tipo de sedestadores o bipedestadores, pero de todas maneras tendremos que saberlo en nuestra práctica. El tratamiento farmacológico, bueno, la toxina botulínica intramuscular debe ser el tratamiento principal de la discapacidad motora en la mayoría de los pacientes con espasticidad, en las formas de PC espástica, bilateral y funcionalidad de lo que habíamos hablado, el GMFC, FCS 4 y 5, se puede utilizar otros fármacos vía oral como el bacofeno, tizanidina o las benzodiazepinas que también manejamos, ¿no? Entonces, básicamente las conclusiones: el manejo de estos pacientes con parálisis cerebral debe ser integral y requiere un equipo multidisciplinario que hoy en Padomi Niños sí se maneja de esa forma. La intervención temprana es fundamental para alcanzar un nivel de desarrollo mayor y mejorar su funcionalidad.
el involucramiento de la familia en el proceso de rehabilitación y cuidado del paciente es muy importante para conseguir los objetivos planteados de manera individualizada y mejorar su calidad de vida. La familia es, tenemos que centrarnos en ellos para que puedan tratar bien a estos pacientes y puedan ir bien y no tener muchos ingresos a los centros hospitalarios y estos pacientes puedan ir conforme pase el tiempo mejorando y adquiriendo habilidades que se pueden manejar con las terapias. Gracias. Muchas gracias, doctora Sandra, por su ponencia, por haber compartido estos conocimientos con los asistentes. Ahora vamos a pasar a la de preguntas. Pueden, por favor, dar una reacción, levantar la mano para en ese orden poderles dar el pase y puedan prender sus micrófonos o también pueden escribir sus consultas o dudas en el chat para poder responderlo a través de la doctora Sandra Mori. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Lilia. Bueno, primero felicitar a la doctora Sandra Mori por su exposición acerca del manejo, ¿no?, de la parálisis cerebral. Y quisiera hacer un comentario también adicional. Yo también formo parte del equipo de Padomi Niños. Yo soy médico rehabilitador. Entonces, quería, bueno, aportar algo más acerca de cómo es que manejamos desde la parte de rehabilitación a los niños de Padomi Niños, ¿no? El grupo poblacional que tenemos, la gran mayoría tiene un Gross Motor 5, ¿no?, que digamos que tiene muy poca funcionalidad. Tenemos por ahí algunos otros niños que tienen un Gross Motor 4 o por ahí muy contaditos un Gross Motor 3, ¿no? Entonces, en el caso de los niños que tienen una mayor afectación, ¿no?, como mencionaba la doctora Sandra, la espasticidad es nuestro principal problema. Nos da la espasticidad hace, ¿no?, de que ocurran muchas deformidades a lo largo del tiempo. Y eso es algo que quizás a los padres de familia y también a otros profesionales debería también quedarles, digamos, muy, muy en claro, debería tenerlos muy en cuenta, porque si no los manejamos a tiempo, si no incluimos en nuestro manejo el manejo, pues desde la parte de rehabilitación que implica medicación oral para bajar la espasticidad, aplicación de toxina botulínica en diferentes oportunidades, ¿no?, para que esos músculos no se acorten, el uso de ortéticos. Entonces, a la larga, este niño va a sufrir de deformidades musculoesqueléticas, ¿no? Y va a ser un problema para la familia, porque va a dificultar las movilizaciones, va a dificultar los traslados, le va a provocar dolor, incluso pueden llegar a, por ejemplo, tener problemas para cambiarles el pañal, para darles de comer, ¿no? Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y como mencionaba la doctora Sandra también, en rehabilitación se usan ortéticos como los bipedestadores, los sedestadores, que también se usan en Perú. Eh, Muchos de los padres los tienen que adquirir de forma particular, ¿no?, porque el seguro pues no lo brinda, tampoco el SIS, ¿no? Entonces, pero son de mucha ayuda, ¿no? Los bipedestadores son de mucha ayuda porque nos permiten que los niños mantengan una buena salud ósea, ¿no?, que no haya osteopenia o que no haya osteoporosis a lo largo del tiempo, que prevenga las subluxaciones de cadera si los paramos al tiempo que le corresponde, ¿no? Y los usos de sedestadores está menos difundido, pero también se usa. Algunos padres lo adquieren. Y pues de parte de Padomi Niños, lo que hacemos es tratar como que de buscar algunas soluciones caseras, ¿no? Para poder indicarle a los padres cómo deberían sentarse bien los niños, cómo deberíamos pararlos con lo que tengan en casa, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las dificultades económicas que ellos tienen, ¿no? Y además, ¿no?, también nos apoyamos mucho en los hospitales, en la red de hospitales que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital Revaleti nos apoyan bastante con el tema de la aplicación de toxina botulínica cuando los niños lo requieren, con la indicación de ortéticos, ¿no?, para que puedan mantener un buen manejo, también cuando lo requieren. Igual el Hospital Almenar, el Hospital Sabogal. Entonces es un manejo que tiene que ser, no solamente nos quedamos con el paciente nosotros, ¿no?, sino que es toda una red de apoyo que estos niños necesitan, porque es un diagnóstico crónico, ¿no?, que, bueno, y la característica de la parálisis cerebral es que no va a ser reversible, ¿no?
Entonces, de aquí en adelante tenemos que siempre mantener esa mentalidad abierta, ¿no? De poder pedir ayuda cuando lo necesitemos y de que cada especialista, cada área haga su trabajo de acuerdo a lo que le corresponde, ¿no? Igual también, como mencionaba la doctora Sandra, el tema de medicina de familia, pediatría, ¿no? Ellos son los que ven, digamos, el paciente de forma general cuando presentan alguna intercurrencia. Y eso es algo muy bueno porque se le aligera bastante la carga a los familiares, ¿no? Ya no tener que trasladarlo por una urgencia menor, ¿no? O trasladarlo por una consulta que puede ser atendida en su domicilio. Y lo principal es que ellos aprenden el manejo, ¿no? Por lo que siempre les repetimos a los padres es que así ustedes lo llevan a terapia 1 hora diaria, que es lo que duran las sesiones, ¿no? En el mejor de los casos, si tuvieran la posibilidad económica de hacerlo. Las otras 11 horas que el niño está despierto, si el padre no sabe el manejo, no vamos a ver los avances. Entonces los padres tienen que saber el manejo de estos niños para que ellos lo puedan replicar en su casa y que sea mucho más sencillo para ellos también. Y bueno, solamente agradecer a la doctora Sandra por su ponencia y felicitarla. Muchas gracias. Muchas gracias por su aporte, doctora Susana. Quería saber, doctora Sandra, si tenía algún comentario al respecto. No, no, en realidad lo que nos dice la doctora Torres es básicamente lo que se realiza en Padomi Niños y muchas gracias doctora por el aporte. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. La doctora Janet Malca ya comenta en el chat lo siguiente. ¿Cómo se manejaría a niños con parálisis cerebral en el primer nivel de atención? Bueno, doctora Malca, muchas gracias por su pregunta. Básicamente se manejaría, tratemos de pensar que ese tipo de pacientes, sea en el primer nivel de atención, son pacientes que necesitan igual un manejo multidisciplinario. Las visitas domiciliarias son importantes porque no solamente, como habíamos indicado, abordamos al paciente, sino también a la familia, el contexto de todo su, de todo lo integral que es del paciente, ¿no? Las visitas, cada especialista que los va a visitar les da un nuevo aporte al cuidador principal o a la familia, porque a veces están involucrados más de un cuidador dentro de una familia y es importante, ¿no? Es importante ello, así que mi respuesta sería, doctora, igual, dentro de las visitas domiciliarias, con un apoyo del equipo multidisciplinario. Gracias por su respuesta. Vamos con la siguiente interrogante. La doctora Ellen nos consulta en qué casos los niños sería recomendable el polietilenglicol o la lactulosa y cuál sería, y si la dosis es igual por peso. Bueno, doctora, bueno, la pregunta, ¿no? Básicamente nosotros tenemos que ver al paciente de forma individual, ¿no? Tenemos que individualizar cada paciente, tenemos que ver también cuántos días son y si es que los papitos lo están ayudando, porque hay veces lo dejan 2, 3, 4, 5 días y recién a la visita nos pueden mencionar que está pasando ello. Por lo mismo, tendríamos que individualizar a cada paciente en la forma en que nosotros lo podemos manejar, ¿no? Ahora, entre los dos, bueno, hay que ver cuántos días van y si ha manejado bien con lactulosa o no. Y aquí, en este caso, yo creo que podría responder cuál es el mejor. Para mí es el polinglicol y, y la dosis es igual por peso, sí, porque tenemos que valorar también a estos pacientes el peso, ¿no? Nosotros también en nuestro equipo, la nutricionista va, los pesa, los talla dentro de la posibilidad que tiene el paciente, ¿no? Y ahí podemos sacar su dosis. Gracias. Muy bien, le agradezco nuevamente por la respuesta. Voy a leer el comentario del doctor Cristian Arana. Dice, buenas tardes, excelente ponencia. Una consulta. ¿Alguna recomendación para el manejo postoperatorio en pacientes con PCI que ingresan a SOP?
Ok, discúlpeme. El manejo postoperatorio en pacientes con PCI que ingresan a SOP. Bueno, doctor, indicarles que en realidad serían las mismas indicaciones, ¿no? Solamente de que tendríamos que tener en cuenta aquí los pacientes qué medicamentos están tomando y qué medicamentos tenerlos en cuenta para que justamente de ellos no haya mayores complicaciones en el tema, ¿no? Pero el postoperatorio yo encuentro de que sería el mismo manejo, igual con un apoyo de visitas domiciliares para ir viendo cómo van los pacientes. Y aquí sería también importante el manejo del dolor, ¿no? Del paciente, porque ellos a veces no nos pueden indicar que tienen dolor, sino hay que saber ver la gestualidad. Aquí sería muy importante en el manejo del dolor. Gracias, doctora Sandra, por sus aportes. Y aquí tenemos una consulta, doctora Lee, dice, ¿cuál es la mejor manera de pesar a un niño menos de 10 años que tenga parálisis? Bueno, nosotros lo hacemos en las visitas, hemos ido a las visitas y a veces tenemos que pesarlos porque no tenemos un peso actualizado, entonces lo que hacemos es, en la posibilidad del el familiar, en este caso hemos tenido un papito, por ejemplo, ¿no? Que lo hemos pesado a él, luego ha cargado al paciente y hemos sacado la diferencia y hemos sacado el peso aproximado del paciente, ¿no? Igual, acuérdense que esos pacientes muchos tienen espasticidad y por lo tanto son más pequeñitos, entonces, pero se puede hacer el peso, ¿no? En lo que cabe la posibilidad, claro, ¿no? Tenemos pacientes un poco más grandecitos que ahí sí es un poco difícil y solamente es más o menos ver cuánto ha sido el último peso. Hay veces, hay, hemos tenido también situaciones de padres que los han llevado o tienen camas con peso, por ejemplo, ¿no? O han estado en un centro hospitalario hace muy poco, que también tienen camas con peso y que eso nos puede orientar el peso actual cuando son muy grandes, ¿no? Pero cuando son pequeñitos se puede hacer todavía el peso. Hemos hecho muchas veces en las visitas domiciliarias. Muy bien, muchísimas gracias por su respuesta y agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes participantes por haberse dado un tiempo para este espacio y a la vez también solicitarles que en el chat coloquen sus nombres y apellidos, correo electrónico y la especialidad a fin de hacerles llegar la grabación de esta ponencia. Y asimismo queremos también acercarnos a ustedes para informarles acerca de los recursos de información con los que cuenta la Biblioteca Central y por otro lado, comentarles que nos encontramos en un proceso de adquisición de libros y revistas para el presente año. Sería importante tener entre ellos alguna revista especializada de pediatría o quizás algunos libros que sean del presente año. Será muy importante que nos puedan apoyar con esas recomendaciones, para lo cual nos vamos a comunicar también a sus correos electrónicos. Así, por favor, que aquellos que aún no han colocado esos datos importantes para poderlos tener en nuestra base de datos, colocar sus nombres y apellidos, correo electrónico y especialidad. Muchísimas gracias por su participación. Veo que ya no hay preguntas en el chat. Hasta una próxima oportunidad y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, doctora Sandra Mori, por su participación. Muchas gracias. Buenas tardes.